Hola, nosotros somos el equipo conformado por Regina Vázquez y Regina Brazo, y en este proyecto estaremos hablando acerca del mestizaje, el sincretismo y la transculturación, al igual que acerca de la discriminación y formas de evitar la discriminación. Gracias. ¿Qué es mestizaje? El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. Antiguamente, el mestizaje solía relacionarse con la idea de mezcla racial, es decir, la unión entre individuos de raza diferentes. No obstante, en la actualidad el concepto de raza ha sido desechado por la ciencia. ¿Qué es sincretismo? Es generalmente un proceso espontáneo, lento, inconsciente y paulatino, que se da como consecuencia de los intercambios culturales, la cohabitación o a veces por alguna intervención oficial. Es un fenómeno muy complejo y diferente en cada caso, por lo que es importante analizarlos de manera individual. ¿Qué es transculturación? La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. Ahora les hablaré acerca del mestizaje. El mestizaje en México comenzó en 1519, cuando los españoles llegaron al sudeste del país y crearon el primer ayuntamiento en la colonia Villarrica de la Veracruz. Eventos subsiguientes incluyeron la conquista de dos grandes grupos de esa época, los mayas en el sur y los aztecas en el centro. En este proceso, los conquistadores ampliaron su dominio, sometiéndose sexualmente a las mujeres indígenas y esclavizando a los hombres, mujeres y niños, mientras viajaban en busca de las 7 ciudades de oro, que se presumía existían en el norte. Cuando el número de nativos disminuyó de forma notable, se importaron esclavos de la costa occidental de África, principalmente. Si bien en 1570 la proporción de mestizos en México era mínima, menos del 0.5%, en 1810 ya alcanzaba el 40%. Según criterios lingüísticos, ahora constituyen la población predominante alrededor del 93% a lo largo del territorio mexicano. Sincretismo. Ahora yo les hablaré acerca de este. Lo que hoy entendemos como las largas religiones monoteístas son el producto de largos y complejos procesos de sincretismo que están en marcha desde la antigüedad. Así, dioses diferentes se amalgamaron en uno solo, se unificaron formas de culto distintas en una misma práctica, o se disfrazaron algunas formas místicas de otras. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando los griegos dominaban el antiguo imperio egipcio. Los conquistadores decidieron vincular al dios egipcio Osiris con el buey griego Apis, pues los egipcios rendían culto a dioses con formas animales. La intención era unir a ambas culturas. El resultado fue la deidad greco-egipcia Serapis, que fue convertido en dios oficial de ambos pueblos. La imagen que crearon los griegos servía para las dos culturas. En muchas estatuas se los presenta con un rostro doble, humano y animal. Y este es un ejemplo de sincretismo, que fue en la deidad greco-egipcia Serapis. Ahora yo les hablaré acerca de los tipos de transculturación. Existen varias formas en las que se puede llevar a cabo un proceso de transculturación, y dependiendo del tipo de que se trate la situación de una cultura, por otra puede suponer un mayor o menor grado de tensión social. Básicamente, se entiende que una transculturación se desarrolla a través de una de estas 4 vías: colonización,
recepción a distancia, renacimiento e inmigración, y les hablaré acerca de esas 4 vías. Colonización. La nueva cultura se impone a la interior como resultado de un dominio político, una ocupación territorial o una supremacía económica. Al tratarse de una fórmula impuesta, es la que más conflictos genera, pues encuentra una resistencia natural por parte de la población autóctona a perder sus rasgos característicos. Recepción a distancia. Un ejemplo diametralmente opuesto y que es acogido de buen grado es la recepción a distancia. En este caso, una cultura más avanzada, mediante intercambios económicos y culturales, va asentándose en otra, que entiende como positivos muchos de los valores y costumbres de la primera, y los integra mediante un proceso de imitación. Renacimiento. En ocasiones se produce un retorno a fórmulas culturales previas que en determinado momento se interpretan como mejores o un modelo a seguir. Y por último, inmigración. La llegada de importantes flujos migratorios a una zona puede terminar por producir un proceso de transculturación. Según cuenta el propio Ortiz, el uso por primera vez del vocablo transculturación, a sabiendas de que es un neologismo, y nos atrevemos a proponerlo para que en la terminología sociológica pueda sustituir, en gran parte al menos al vocablo aculturación, cuyo uso se está extendiendo actualmente. ¿Qué inconvenientes tenía el término de aculturación? Así lo explica Bronislaw Malinowski en su introducción al libro de Fernando Ortiz. En 1.8 la población sufre falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades de comer y vestir. La falta de oportunidades para seguir estudiando la sufre el otro 30.74%. Y el otro 17.8 sufre por discriminación por su apariencia o lengua. En los últimos 5 años, de agosto del 2012 al 2017, el 28% de las personas indígenas en Coahuila ha recibido insultos o burlas. El 30% ha sido discriminado o menospreciado por su manera de hablar. El 59% por su estatura, el 28% por el lugar donde vive y el 28% por su edad. Como puede observarse, la discriminación contra las personas indígenas tiene diferentes variables y debe abordarse desde un enfoque de interseccionalidad, debido a que no solo son violentadas por sus características étnicas, su lenguaje, costumbres, vestido, sino también por su condición de pobreza y marginación, por ser migrantes, y en el caso de las mujeres indígenas, por su condición de género. Para evitar la discriminación. 1. Estados que adopten o sigan aplicando las medidas para promover, proteger y garantizar el ejercicio por los pueblos indígenas de sus derechos y las libertades fundamentales en todas las esferas de la sociedad, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de las culturas y al patrimonio indígena. 2. Estados a que trabajen con los pueblos indígenas para estimular su acceso a la actividad económica e incrementar sus índices de empleo cuando proceda. 3. Estados a que reconozcan los problemas particulares a que hacen frente los pueblos y personas indígenas que viven en un entorno urbano, y los exhorta a aplicar estrategias eficaces para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia con que tropieza, prestando especial atención a las oportunidades para que continúen practicando sus modos de vida tradicionales, culturales, lingüísticos y espirituales. Nuestra reflexión fue que en este tema nos dimos cuenta cómo los pueblos indígenas sufren día a día de discriminación solamente por su cultura, lengua o sus tradiciones. Y es algo que con el paso del tiempo no hemos podido evitar. Si nos informamos más y tuviéramos más contacto con los pueblos indígenas,
Me refiero a darles empleo, convivir, que ellos tengan un ambiente sano. Podríamos evitar este tipo de discriminación. En este tema aprendimos a cómo inició el mestizaje y cómo la gente lo veía antes. Aprendimos sobre los pueblos indígenas y la discriminación que han sufrido durante años y que campañas han tratado de evitarlo, mas no se puede, ya que hay gente que todavía no lo ve como algo normal o simplemente los hacen daño por la lengua, cultura o sus tradiciones.